La Segunda Guerra Mundial es sin duda uno de los episodios más vergonzosos que la humanidad tiene como especie. Sin embargo, también tenemos que aceptar que fue un lienzo en blanco para la creatividad y el ingenio, porque tenías muchos recursos para desarrollar el arma, el invento cualquiera, y tenías la necesidad, tenías la premura, tenías las mentes, el escenario perfecto para la creatividad. Tristemente, esa creatividad la usamos para papearnos a unos y a los otros. Muy característica, muy humana, por cierto. Una de las piezas más icónicas del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, unas piezas de los armamentos más reconocidas, más mostradas en el cine, en libros, en canciones incluso, etcétera, son precisamente los tanques de guerra. Los tanques de guerra fueron estos vehículos armados que no existían. En la Primera Guerra Mundial vimos los primeros intentos, pero la Segunda Guerra Mundial es cuando verdaderamente se consolidan como una parte integral de las Fuerzas Armadas de los distintos países. Y solo los tanques generan su propia como que carrera armamentística. Saca una nación un tanque, luego saca otro para contrarrestar al tanque de la nación anterior y así sucesivamente van evolucionando. Pero todos con ideologías y filosofías de manufactura, de técnica e ingeniería completamente diferentes. Y hoy justamente vamos a hablar de los tanques más terroríficos, más espeluznantes y más representativos involucrados en el conflicto. Comencemos con Alemania, con su Panzerkampfwagen 6, conocido para los enemigos sobre todo como el Tiger 1. Esta bestia acorazada, grandísima, pesadísima, fue de las más temidas a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Pesaba 57 toneladas, tenía un blindaje de hasta 120 milímetros, lo cual puede sonar como poco ahorita, pero ya es bastante para la Segunda Guerra. Tenía un cañón principal de 88 milímetros. Para referencia, las antiaéreas eran también de 88 milímetros y el Tiger traía una ahí portátil para ir en contra de los Sherman americanos. Podía destruir tanques hasta 2 kilómetros de distancia, lo cual era un récord tremendo para la era. Volviendo, si lo piensas de alguna manera, traían un cañón antiaéreo montado. Su debut fue en 1942, en septiembre, y de hecho los inauguran o hacen su primer rodada en Leningrado. Desde el momento que los ven llegar, el Tiger 1 tenía un factor de miedo tremendo por la manera en la que sonaba, por la manera en la que se presentaba, por lo imponente de su tamaño, del sonido del motor, del sonido de las orugas sobre el suelo. Era una cosa verdaderamente espeluznante. Nada más con que veías un Tiger, la gente empezaba a correr. Sin embargo, tanta ingeniería y tanta maestría puesta en este Tiger 1 o Panzer 6 realmente era muy complicada de llevar hacia el campo, y de hecho el construirlo era muy costoso y muy difícil, así que nomás se hicieron por ahí de 1400 unidades, 1357 algo por ahí. Entonces realmente no, aunque hacía mucha presencia donde iba, realmente se presenció muy pocas veces propiamente veías un Tiger, porque eran muy poquitos y estaban muy regados en todos los distintos frentes. Como referencia de por qué se le tenía tanto miedo al Tiger 1, hay una anécdota muy famosa de cuando en Normandía, en la villa de Villers-Bocage, el comandante alemán de su Tiger, Michael Wittmann, destruyó 14 tanques ingleses, 15 transportes blindados y 2 cañones antiaéreos en menos de 15 minutos utilizando solamente un Tiger. Nada más su Tiger llegó y papeó a todas estas fuerzas británicas, o al menos ahí se hizo el corrido, porque recordemos que también había mucha propaganda, pero es un hecho más o menos aceptado. Desafortunadamente, o afortunadamente, el Tiger 1 no era invencible. Su producción era muy costosa, su mantenimiento era muy complejo y consumía 500 litros de combustible por cada 100 kilómetros. Algo tremendamente difícil de mantener, que hacía las líneas de suministro completamente difíciles de sostener, y que fue realmente lo que terminó destruyendo el proyecto del Tiger como tal.
Los alemanes siempre les ha gustado sobrecomplicar las cosas, meterle sobre ingeniería. Si tú podías poner un tornillo y una guacha, ellos les van a poner un amortiguador que baje al tornillo y le ponga una guacha desde abajo por un brazo robot y cualquier cantidad de cosas. Y esa ingeniería obviamente era costosa y era difícil. Pero eso era, y hasta la fecha en algunas cosas es todavía su manera y su filosofía para construir las cosas. Sin embargo, del lado soviético, del lado de la Unión Soviética, tenían un principio completamente opuesto al de los alemanes, y un producto de esta filosofía es el T-34. No era tan poderoso a lo mejor en temas técnicos y no tenía un blindaje tan grande, no era tan complejo. De hecho, la maravilla del T-34 es que era muy fácil de hacer y usaba un blindaje muy sencillo. En vez de tener un metal muy grueso enfrente de 120 milímetros como lo tenía el Tiger, tú tenías nada más una lámina de 45 milímetros, pero inclinado aproximadamente 72 grados. Entonces, lo que pasaba es que llegaban las balas, llegaban los proyectiles alemanes en este caso, y por la inclinación rebotaba, simplemente, vaya que no penetraba por la misma forma del proyectil y la forma del blindaje. Entonces simplemente ¡pop!, rebotaba para otro lado, haciéndolo mucho más barato, muchísimo más ligero y mucho más versátil. Pesaba nada más 26 toneladas comparadas con las 40 y tantas, no con las 50 y tantas, perdón, del Tiger. Tenía su blindaje frontal de 45 milímetros solamente, y tenía su cañón de 76.2 milímetros, que la verdad sí le hacía competencia al 88 del Tiger, y de hecho en versiones posteriores del T-34 se le puso uno de 85 milímetros que competía muchísimo más y era mucho mejor. De hecho era muy efectivo porque tenías un cañón con gran movilidad y una buena tasa de supervivencia dentro del campo de batalla. Fue construido en masa, no fueron 1500 piezas como el Tiger, fueron 57,000 unidades de T-34 fabricadas durante la guerra, convirtiéndose en el tanque más numeroso del conflicto por su versatilidad y porque también no era porque simplemente fueran hechos malos, era muy numeroso porque no los destruían tampoco. El T-34 era rápido, era fácil de reparar, era adaptado para las condiciones duras del frío y del lodo y la nieve y el polvo, y funcionaba, algunos dicen, hasta con vodka. Eso no lo creo, pero quién sabe. En batallas como Kursk, Prokhorovka y la defensa como tal de Stalingrado, el T-34 fue vital, así importantísimo para el Ejército Rojo. Y su eficiencia y diseño son míticos hasta el día de hoy. Y de hecho, esta idea de la armadura inclinada se heredó a tanques de todos los países hasta la fecha. Por la parte de Estados Unidos tenemos el M4 Sherman. El Sherman vio varias iteraciones, de hecho hay unas iteraciones que también que le meten mano a los británicos después, pero el M4 Sherman fue un tanque estándar construido por el ejército de Estados Unidos. Hicieron más de 49,000 unidades. Era un tanque también muy numeroso, con una filosofía parecida hasta cierto punto a la de los soviéticos. Ellos tenían esta idea más de manufactura automotriz que los soviéticos, que hacían cosas así casi con 3 palos de escoba y una lata de Tecate Light, y eso los lanzaban. Básicamente los americanos tenían algo parecido, pero estaban como que en un punto medio. Sí eran sencillos, eran baratos, eran rápidos, pero no estaban tan a lo mejor limitados en recursos como en su momento estaba la Unión Soviética. Ahí tenía un cañón de 75 milímetros, que luego se le cambió por uno de 76. Pesaba entre 30 y 35 toneladas, estando en medio un poco más cercano al T-34 que al Tiger. Y la ventaja del Sherman era básicamente la cantidad. Los aliados siempre aplicaban técnicas de, pues ahora sí que vamos en montón. El cañón era muy bueno, el tema era el alcance. Si estaban a media distancia, muy posiblemente ese montón, esa parvada de Shermans iban a agarrarle al Tiger. El problema era si el Tiger estaba muy lejos. Ahí sí, el Tiger sí llegaba y los Sherman no. Posteriormente los británicos sacaron el modelo Firefly, que tenía un cañón de 17 libras, también muy brutal, y de hecho ese cañón de 17 libras del Firefly es el que se convierte en el antídoto del Tiger. Durante la batalla de las Ardenas, un Firefly de hecho destruyó a un Tiger 1 de un solo disparo lateral, confirmado que era la clave
confirmando que realmente era la posición del Tiger y la cantidad de fuerza que imprimías lo que eventualmente le iba a ganar. Y de hecho había un dicho de los alemanes que, si recuerdo más o menos bien, iba de que un Tiger o un tanque alemán le puede ganar a 4 tanques gringos. La bronca es que siempre tienen 5. Entonces, por eso al final del día terminaban perdiendo. Ahora sí que por bola. Por la parte del Reino Unido tenemos al Churchill Mark 7. El Churchill fue uno de los más resistentes del conflicto, no tan famoso como los anteriores, como los Panzer, como el Tiger, como el T-34, como el Sherman, pero también fue muy importante porque vio casi que todos los teatros. Estuvo en Normandía, estuvo en Italia, estuvo en el norte de África, y tenía un blindaje de hasta 152 milímetros, vaya, que era de los más grandes y más pesados. Este ya estaba en 40 toneladas, ya se acercaba más al Tiger 1. Tenía muy buena tracción, podía pasar por la arena, podía cruzar obstáculos, y de hecho durante el desembarco en Normandía los Churchill y los Crocodile fueron esenciales para pasar las fortificaciones en las distintas playas. En 1942 en Dieppe, un Churchill recibió más de 15 impactos de artillería y antitanque y no se rajó. Quedó medio cucho, pero todavía ahí andaba moviéndose y todavía pudo cumplir hasta cierto punto su misión. No estaba bonito, la verdad, no era tampoco muy rápido, pero sacaba la chamba. Con eso, el Panzerkampfwagen 5 o el Panzer 5, ¿sí? Anterior al Tiger, que es el Panzer 6. El Panther fue probablemente el tanque más balanceado en Alemania. Este era un poco más consciente. Nótese que es Panther, o sea, era Panzer, pero dicen Panther como pantera, tigre, Tiger. Entró en servicio en la batalla de Kursk en 1943. Y al principio, la verdad es que muchos fallaron al arrancar. Muchos tenían algunos temas técnicos. Los que sí funcionaron les dieron una papeada tremenda a los tanques soviéticos. Fueron 6.000 unidades construidas, que pues ya era un número un poquito más interesante y más presente en comparación con los 1500, 1400 y cachito de los Tiger 1. Así que fue un tanque muchísimo más versátil y que realmente propiamente hizo más peso durante el conflicto. Y para terminar, tenemos otro tanque ruso que, aunque estamos repitiendo nación, considero que es uno de los más importantes, porque si bien el T-34 se lleva usualmente la fama en juegos y películas y cualquier cantidad de cosas, el KB-1 de la Unión Soviética, conocido como Kliment Voroshilov 1, daba 45 toneladas y tenía un cañonzote de 90 milímetros, ganándole a el del Tiger. Este sí era un acorazado tremendo. Esta era una cosa bastante más burda, bastante más brutal, bastante más grandota. Este sí era un tanque pesado de toda la ley y era prácticamente inmune a cualquier munición antitanque de la era. De hecho, los Panzer venían de una especie de tradición de orgullo. Desde el Panzer 4, Panzer 3, Panzer 4 eran buenos tanques, Panzer 5, Panzer 6, ni se diga, y tal. Y cuando se topan con el KB-1, muy seguros de que esos grandes armamentos y esas grandes armaduras le iban a servir, resulta que el KB-1 ¡pum!, les da una bofetada tremenda, porque con este cañón que tenía y con las capacidades de defensa, simple y sencillamente pasaban como mantequilla sobre cualquier Panzer. De hecho, los Panzer tuvieron que tragarse un poquito ese efecto contrario. Cuando llegaba un Tiger, sí, que miedo y todos corran, pero cuando ya llegara un KB-1, los Tiger maullaban para el otro lado. En una historia, para hacer más o menos referencia de qué iba el KB-1, en Lituania, en 1941, cuenta la leyenda que un solo tanque KB-1, en un cruce estratégico, en un cuello de botella, terminó por completo a una columna de la 6ª División Panzer alemana. Ni los cañones de 37 milímetros ni los de 50 milímetros pudieron penetrarlo. No pasó nadita. Tuvo que ser destruido finalmente con explosivos colocados directamente sobre el tanque. O sea, como que alguien se bajó y puso explosivos y ya lo tronaron. Pero no sin antes llevarse a la división Panzer completa. Ese fue el día en que la Wehrmacht entendió que la guerra de tanques o la habían perdido, o que al menos esto simple y sencillamente no iba a estar facilito.
Si quieren probar, al menos un poco en fantasía, estos tanques, les recomiendo nomás 2 juegos que son, la verdad, muy pay to win, y la experiencia de jugarlos es un poco agridulce, es un poco tóxica, si les soy bien sincero, pero los juegos son buenos, ¿sí? Los juegos son buenos, se pueden disfrutar y son muy fieles en cómo están hechos los tanques, en las prestaciones que tenían, en cómo se comportaban, y al menos los modelos 3D son muy buenos. Y estos son World of Tanks y por supuesto War Thunder. Y si nos inclinamos a precisión histórica, estamos un poquito más de War Thunder. Ahí pueden usar cualquier cantidad de tanques, se pueden usar de todas las versiones y subversiones y cualquier cantidad de tanques, ¿no? War Thunder, patrocíname, o no, como tú quieras. Pero, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Cuál es su tanque favorito? ¿Cuál conocen? ¿Cuál desconocen? Hay muchas versiones de los tanques diferentes. Posiblemente hay unas referencias de Shermans. Si pensamos en los Shermans iniciales, hay unos que decían que eran unas trampas de la muerte, que estaba terrible salir. Los últimos dicen que están mejores. Con los Panzer también evolución. Con los tanques rusos también. Hay tanques italianos, hay tanques franceses, los Renault. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuáles conocen? ¿Dónde los han visto? ¿Dónde los han utilizado en juegos? Díganmelo en los comentarios, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, denle like al video, compártanlo con sus compas para que aprendan más historia y al regar el búho. Sin más por el momento, yo fui Robert, pásensela chido, bye.